Cua 4. El tren aéreo. ¿Dónde recibirás tus órdenes nuevas? Preguntó Gnach, caminando al lado de Claudia. Tengo que buscar a un Celas. ¿Un Celas? ¿Y qué rayos es un Celas? Criaturas chiquititas que nos han ayudado mucho. Es el único medio confiable para enviarnos mensajes aquí y allá, sin que sean interceptados. Vio de un lado a otro con desconfianza y agregó: no podemos confiar en ningún servidor intergaláctico. Oh, repuso el león, con un dejo de entendimiento sin convicción. Para cuando cruzaron la mitad del puente, de vuelta a la Plaza Mayor, Claudia se dio cuenta de que el parque estaba casi vacío, a pesar de que todas las atracciones seguían operando. Los carruseles daban vueltas, las montañas rusas volvían a salir con sus carros vacíos. Las luces intermitentes y coloridas de cada anuncio, pantalla y letrero regalaban brillante luz artificial a la noche eterna de Plutón, y el puesto del algodón de azúcar estaba atendido ahora por un androide contrahecho que había relevado a la chica verde. Con las luces amarillentas creando sombras y sin ningún ser vivo a millas de distancia, Jumbo Jumbo parecía el sueño intrincado de alguien que ha comido demasiadas rosquillas antes de ir a dormir. Montones de caminos, bastantes recovecos y pocas pistas de qué hacer con todo ello. Sin embargo, Claudia se había memorizado el camino por donde vino y, en silencio, subieron las altísimas escaleras mecánicas que los llevaron hasta la salida del parque, que desembocaba en una redoma con una mórbida fuente de ignominiosa y grotesca forma, de varios cientos de metros de altura, en donde podía verse una autopista que se perdía de vista entre el grisáceo y nocturno ambiente de Plutón. Por allá, al fondo, se veían montañas negras y quebradizas, difuminadas por una tenue luz amarilla. Supongo que aquí nos despedimos. Fue un placer conocerte, Claudia. Nach le tendió una pata a la niña y ella, solemne y firme, se la estrechó con cuidado, como buena señorita de Ogroroland, consciente de su inhóspita fuerza para no cometer la descortesía de hacerle los huesos puré a otra persona. Te deseo suerte con tu misión, se despidió el felino, sintiendo como si una máquina apisonadora le estuviera aplastando los dedos de su pata. Como las despedidas siempre la incomodaban hasta el borde del sentimentalismo, Claudia trató de alejarse lo más que pudo en el menor tiempo. Caminó durante un rato, oyendo nada más que sus pisadas, hasta que se encontró con una parada de comida rápida. El lugar tenía la forma de un alargado hot dog, en cuyo techo había un inmenso signo de interrogación verde, con luces de neón. Antes de empujar la puerta, se dio media vuelta y vio hacia atrás por última vez. Contempló al león allá a lo lejos, de espaldas, sentado en la acera, viendo a la calle. No lo pensó dos veces y entró al restaurante. Cada ogro debe recargar las energías para rendir mejor durante cualquier actividad que realice. Ese es el primer mandamiento de su especie. La gula es un privilegio. No poder cometer gula cuando se tenía la oportunidad de hacerlo era considerado más bien una estupidez. Ya desde hacía un rato estaba queriendo una buena hamburguesa con abundantes papas fritas y una malteada de chocolate con azúcar como postre. En su camino a la mesa, pensó en lo peculiar que era Gnach. Se preguntó, súbitamente, ¿qué harían en el circo cuando se enteraran de que les faltaba un león? Se sentó, ahogando un suspiro, y se acordó de la reprimenda que le darían en la central ogrera
por la torpeza que había cometido al no prever el problema de los horarios entre Ogroroland y Plutón. No tardó en aproximarse un mesero muy alto, con manchas rojizas extendidas por toda la piel. Era un oriundo de Porcia, una de las lunas de Urano, raza que tenía la particularidad de llevar la cabeza en las entrepiernas. Su delgadez era casi patética, pero su estatura espeluznante. Vestía una camisa a rayas y unos pantalones negros. Sus manos tenían una libreta y un lápiz, mientras que con sus ojos completamente negros a la altura de las caderas, veía la cara de la niña con aire de dignidad. Frunció los labios, sus bigotes delgados y brillantes, que terminaban en una espiral a ambos lados, se movieron. ¿La dama desea ordenar ya? Sí, sí, contestó Claudia, con sus ojos repasando rápidamente el menú, mientras se mordía la uña del dedo meñique, dejando entrever que aún no estaba del todo decidida. El mesero colocó el reverso de sus manos a ambos lados de sus cinturas, a la vez que se acercó más a Claudia. La cabeza quedó a pocos centímetros de su mano izquierda. Pudo sentir el aliento frío del porciano en la carne. ¿Y bien? Pues me interesa la morcilla colosal con salsa de queso frito, murmuró, y la hamburguesa de queso con papas y malteada de chocolate con azúcar. La fuerza con la que el porciense escribía sobre la libreta era tal que podía incluso escucharse los trazos que describía con el lápiz, mientras la cabeza, abajo, ponía los ojos en blanco, relamiéndose las comisuras de la boca, intentando que el pedido quedase escrito con coherencia sobre un papel que no alcanzaba a ver. El cocinero se puso manos a la obra de inmediato, pues poquísimos minutos después sirvieron su pedido. Claudia empezó a dar cuenta de su comida, masticando, gruñendo y dando resoplidos. Al terminarla, sorbió de la pajilla toda su malteada con azúcar hasta hacer ruidos. La niña, que llevaba sus rosados cachetes un poco inflados, tomó, con la punta de sus dedos, una servilleta, se la llevó suavemente a los labios y dejó escapar un potente eructo, largo y grave, que hizo que el papel quedase como la cola de un cometa. El mesero se puso en puntillas para poder ver sobre el mostrador y empezó a preparar la cuenta, la cual llevó en un platito que por poco se parte cuando, con torpeza, lo dejó caer sobre la mesa. Claudia pagó con 2 monedas y fijó sus profundos ojos negros sobre la cabeza del tipo. No veo a mucha gente como usted aquí en Plutón, dijo. Debe sentirse muy solo a veces. No realmente, contestó el tipo a secas. Mientras menos seamos, tanto mejor para mí. Todos instalamos restaurantes en algún lado. Mm. La ogro se llevó un dedo a la boca. No podía resistir el impulso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Desde luego, concedió el tipo, contando las monedas que había recogido con una mano y rascándose el bigote con la otra. ¿No le resulta incómodo? Es decir, la cabeza, tenerla ahí. Hubo 5 segundos de sepulcral silencio. El sujeto levantó la mirada muy, muy lentamente. Las órbitas de sus ojos rechinaron como bisagras oxidadas. Podía verse el cierre del pantalón justo debajo de su barbilla, casi como si fuese una corbata de metal brillante sofocándolo. Sus delgadísimos labios, entre morados y rojos, parecían estar pegados a presión. Me gusta donde está, contestó finalmente,
mostrando una hilera de dientitos diminutos, sucios y amarillentos, al sonreír ampliamente. ¿Alguna vez te han hablado del jiu-jitsu porciano? ¿Jiu-jitsu porciano? El más letal de todo el sistema solar. Vamos. Consiste en 120 maneras distintas de arrancarle las entrepiernas a tu rival con los dientes. Cuando empujó la puerta y salió del restaurante, Claudia volvió a sentir el frío de afuera, mezclado con brisa. Sus zapatos de charol hacían un ruido curioso al pisar la arena. Caminó varios metros en silencio y al poco rato se llevó una sorpresa al ver que Gnach seguía sentado justamente donde lo había dejado. ¿Aún no te has ido? ¿Por qué no corres?, preguntó, sorprendida. Porque espero un taxi. Se quedó varios segundos en silencio, viendo de vuelta a la calle. ¿Y qué esperas? ¿Que dejen subir un león a un taxi?, exclamó Claudia. El felino puso expresión grave. ¿Y por qué no? Vete corriendo. Eres un león, ¿no? Eso es lo que hacen los leones. Racista, la increpó, girando los ojos y entrecerrándolos. Y tú eres un flojo. Deberías correr. ¿A dónde?, gruñó. A unos 60 kilómetros de aquí hay una zona que parece ser una llanura. Pero hay muchos mosquitos por la noche. Encima eres un llorón. Eso no te afecta, inquirió, llevándose las manos a la cintura. Eres más grande que ellos, ¿o no? Pero son muchos. No eres un león grande. Pues demuéstralo. Natch se quedó en silencio, pensando. Al cabo de un pequeño rato, la vio de vuelta con sus brillantes ojos dorados. Prefiero irme contigo. Aquello no se lo esperó Claudia, quien puso cara de compleja ecuación matemática. ¿En mi misión? Sí. ¡Oh, vamos! La ogro torció la boca, mirándolo con desaliento. Será peor que quedarse con los mosquitos. Natch solo se limitó a sonreírle. Pues, ¿qué esperas? ¡Vamos! ¡Vamos! Los dos caminaron como impulsados por una fuerza magnética, con la frente en alto y paso formidable, pero al cabo de unos 3 segundos se detuvieron en seco. ¿Y en qué vamos?, preguntó la fiera. Eso mismo te iba a preguntar. Un ventarrón gimiente acarició la cabeza de ambos, quienes más que nunca parecían estar solos en el medio de la nada. Creo que no podemos darnos el lujo de esperar un taxi, suspiró Claudia. ¿Y si tomamos el tren? Puede ser, pero ¿dónde queda la estación? Yo lo oigo pasar todas las noches, en la medianoche. Es un tren aéreo. ¡Oh!, exclamó. ¡Qué emocionante! He oído que la vista es hermosa desde ahí. Además es muy veloz y uno puede ir a un montón de lugares. Sé dónde queda, porque cuando me trajeron aquí, vine en uno. Creo que será mejor que nos demos prisa si pretendemos abordarlo. 5. En un lugar innombrable del sistema solar. Era un cuarto negro, frío e infinito. No había suelo. Las paredes, ¿estaban ahí o eran solo una ilusión?
Nada era visible, ni siquiera el más mínimo detalle de algo. Solo oscuridad. Pero allá arriba, como si fuese una cámara en forma cónica, había reflejos de luz regados por todas partes, planos, brillantes, como pantallas de televisión. Estos reflejos con forma de pantalla mostraban imágenes, muchas tomas de muchos lugares, de muchos planetas y muchas lunas, no como si fuese dirigido por una computadora que tiene un sistema de cámaras muy moderno, sino como si fuesen proyectadas directamente desde un cerebro. En el centro había una enorme esfera flotando, negra, con un cinturón hueco en el medio, de donde salían tenues luces amarillas y azules, plagadas en todo su hemisferio por monitores holográficos distribuidos desordenadamente. El artefacto giraba lentamente, como un planetoide. Las imágenes que mostraba no eran mudas. De ellas podía escucharse el resquicio de gritos, guerras, explosiones y llantos, pero también ofrecía la figura de lunas, del sol, de planetas, de un cometa refulgiendo, incluso del cinturón de asteroides. «¿No es maravilloso, Dio?», murmuró una voz estirando un brazo hacia la esfera sin llegar a tocarla. «¿No es maravillosa la inocencia de los niños? ¿Cómo lo ven? Lo perciben todo. ¿Cómo son las cosas de simples para ellos?». Inmediatamente, la esfera apagó todas sus imágenes, quedando en una negrura solo interrumpida por las luces que salían de su cinturón. El hombre flotaba y se movía muy lentamente hacia la izquierda. Su capa volaba como un vendaval negro. Inocencia, ausencia de malicia. ¿Cómo los eventos transcurren tan rápido para ellos? ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra así tan de súbito como un libro escrito por un mal autor? ¿No te parece maravilloso lo lento que aún son los días para ellos y lo rápido que resultan para nosotros? Es como si la vida no les pareciera humo, como si esos días fueran siempre más que solo granos de arena. De todas las pantallas emergió la misma imagen: un osito de peluche mutilado, de panza descosida, con un ojo de botón cayéndosele por la mejilla y algodón sucio saliendo de una abertura en la cabeza, colocado entre las ruinas de lo que una vez fue una ciudad. 6. Adiós, Jumbo Jumbo. La estación del tren aéreo era hermosa. Había que entrar a una enorme plataforma con forma de pirámide, rodeada en toda su circunferencia por escaleras mecánicas transparentes. Vista desde arriba, en contraste con las escaleras mecánicas funcionando, daba la extraña impresión de que la pirámide estaba rodeada de arena movediza. Claudia y Nach se posaron en los escalones y ascendieron lentamente, rumbo a la entrada de la pirámide. Esta era mucho más alta de lo que en realidad parecía, pues a solo medio ascender en las escaleras, que por cierto solo conducían hacia su primer piso, ya podían verse los focos de luces de Jumbo Jumbo girando aquí y allá, rascando el cielo. «Démonos prisa», apuró Gnach. «Es mejor que compremos los boletos ya. El tren que sigue a este no sale hasta mañana». Sin pensarlo dos veces, Claudia empezó a caminar más rápido, hasta el punto que parecía estar trotando, haciendo retumbar el suelo con pisotones bestiales, ocasionando que la gente se apartase de en medio con 10 metros de anticipación. El león corría junto a ella. Desde adentro, el lugar parecía un moderno centro comercial. Pasaron un elegante café-librería, desde donde salía un delicioso aroma. Luego una cadena de tiendas de ropa. Después,
otra con souvenirs y recuerdos de Jumbo Jumbo, y más allá varios ventanales, donde algunos hombres, con las manos tomadas tras sus espaldas, veían al parque de diversiones como si fuese una enorme ciudad de luces inquietas. Llegaron a una redoma construida con mármol rojo y rodearon una fuente que tenía una maqueta de la pirámide, cuya punta rebosaba agua y se deslizaba hacia el estanque repleto de monedas. Tenía muchas luces amarillas saliendo de los lados, como conos de luz tocando el techo. En la siguiente plaza había una gran pantalla holográfica flotando, haciendo propaganda a las atracciones más vertiginosas del parque de diversiones. En ese mismo lugar pasaron por unos puentes angostos con pasamanos. Con solo asomar la cabeza por el borde, se veía un precipicio negro, desde donde se apreciaban numerosas luces azules titilando en el fondo. Un cartel del MST, Mantenimiento y Cuidado para Turistas, indicaba que eran las chispas que producían las maquinarias y los obreros que construían, allá en el fondo, niveles extra para el nuevo tren subterráneo. Los últimos metros del puente estaban repletos de banderas a los lados, que representaban los planetas y lunas de donde venían casi todos los turistas. En la siguiente sección, tuvieron que subir por una grandiosa escalera de caracol, como si fuese una torre que vista desde lo lejos parece una cadena genética. Los zapatos de charol de Claudia, por momentos, parecían demasiado largos para poder pisar con propiedad sobre las escaleras. La mitad de estos llenaban el resquicio. A medida que ascendían, la planta principal de la pirámide quedaba poco a poco debajo de ellos. Desde ahí, toda una increíble cantidad de lámparas de araña se veían distribuidas como si estuviesen posadas en un campo de fútbol boca abajo. En el segundo piso se hallaban, por fin, unas casillas blancas, muy pulcras, ovaladas, con forma de tostadoras, puestas en hileras una al lado de la otra, llenando el espacio de en medio con bastones amarillos y negros, que se levantaban mecánicamente, dejando pasar a algún pasajero que metía su boleto por la ranura de la máquina registradora. «2 boletos, por favor», pidió Claudia, encontrando el camino libre sin tener que hacer fila. «Llegan justo a tiempo», informó una mujer de aspecto furibundo y nariz arrugada que tenía forma de anzuelo, tras el frío cristal. «¿Quién es su acompañante?» Natch puso sus 2 patas delanteras sobre el mostrador, asomando su cara y su tupida melena frente al cristal. La señora abrió sus ojos hasta tal punto que por momentos parecía que estuviera intentando que se le salieran. Su horrible garganta arrugada, que parecía piel de lagarto, hizo movimientos. «¿Pretende llevar a esa bestia en el tren?», preguntó alterada. «No soy una bestia. Me llamo Natch de Ravencourt III y quiero un boleto también». La mujer no pareció darse cuenta de que la dentadura postiza se le resbaló de las encías y cayó dentro de su brasier. «A fanfek fieren fir». Claudia se rascó el cráneo con un dedo. «Caray, no pensamos en eso». «Pídele 2 boletos libres», sugirió Natch rápidamente. «Podremos bajarnos en cualquier estación con ellos». La niña ogro mostró el puño con los dedos índice y medio levantados. «2 tickets libres». «Son 20 plutos», anunció la vendedora colocándose la dentadura de vuelta en la boca. Claudia se quedó brevemente en silencio, meditabunda, pero pronto reaccionó, buscando su monedero. 20 plutos, obviamente, era un precio muy alto. Si hubiese ido sola, habría tenido que pagar solo 10, y ya era una cifra considerable.
Las mejillas de Natch se pusieron rojas. El león cerró los ojos avergonzado y miró a otro lado. Los dos boletos salieron expulsados por un tubo con forma de trompeta. Reanudaron el paso en forma más relajada. El bastón se levantó frente a ellos y pasaron a la sala de espera. Los últimos pasajeros se agolpaban al final frente a las puertas automáticas que daban paso al andén, como un puño de carne molida siendo tragada por una máquina. Claudia estaba ansiosa por viajar en tren, porque nunca lo había hecho. En su corta vida, jamás tuvo la oportunidad de hacer nada muy divertido. Desde hacía mucho, en Ogroroland, no había tiempo para las distracciones. Inclusive, la nave espacial que la trasladó a Plutón, por cuestiones de seguridad, tuvo que ser una gran recicladora de basura. Fue por ello que nunca se esperó que lo que vería, justo cuando las puertas automáticas se deslizaron hacia los lados, sería tan impresionante. El tren aéreo era rojo y tan brillante que las luces proyectadas sobre él encandilaban. Levantó la cabeza y pudo verse a sí misma reflejada en la forma óvala y clásica que tenía la locomotora principal, en cuyo frente había una insignia de plata que mostraba una P de Plutón en relieve. Los vagones eran muy altos y las hileras de ventanillas, una infinita fila abajo y otra encima, revelaba que tenía 2 pisos. Solo bastaba con girar la cabeza hacia la derecha para ver que el andén recorría varios kilómetros llenos de cabezas de personas. La extensa pulcritud del mismo era tal que por momentos parecía que estuviese construido a partir de espejos. ¡Qué suerte!, comentó Knatch lentamente. Nos ha tocado ver la parte más interesante, la locomotora. ¿Crees que podamos viajar ahí? El león se vio obligado a responder, avergonzado. Por el precio de los pasajes, me parece que deberían darnos buenos puestos, tal vez en el piso de arriba. La gente se iba apilando en filas ordenadas, mientras varias compuertas se abrían a través de los vagones, desde donde hermosas azafatas daban la bienvenida a la gente. Desde lejos podían verse los codos, hombros y cabeza de Claudia sobresaliendo del mar de gente. Ya podía oírse, desde dentro del tren, una amable voz mecánica que indicaba a los pasajeros dónde introducir sus pertenencias y en qué filas sentarse. Las filas se acortaban con rapidez. Todos subían el andamio con sus equipajes y eran atendidos por la azafata para finalmente desaparecer en una luz brillante. La niña extendió el brazo para pasarle los boletos a la azafata, quien, de entrada, no vio a Gnatch con muy buenos ojos. El tren era mucho más amplio de lo que hubieran podido imaginar. El pasillo entre las filas de asientos era lo suficientemente ancho como para que 5 personas pudieran caminar unas al lado de las otras sin problemas. Al final del vagón había un pequeño bar que servía bebidas. Las ventanas eran amplias. Los asientos eran bastante anchos y esponjosos. Desde adentro todo era tan elegante como desde afuera. El suelo estaba tapizado por una alfombra roja autolavable y las ventanillas que permitían ver hacia el exterior lucían un vidrio tan impecable que no dejaba ganas ni de respirar cerca de él para no empañarlo. Las previsiones del león fueron ciertas. La azafata se encargó de hacerlos subir las escaleras que los llevaban hasta el segundo piso, que, aunque se veía más amplio aún, porque había menos hileras de asientos, era todavía más elegante, pero a la vez más oscuro y menos alegre, como si fuese diseñado especialmente para gente rica.
Natch se sorprendió de que Claudia cupiese a la perfección en el asiento, que en realidad era casi una cama reclinable, agasajo exclusivo de los pasajeros del piso 2, pero que a ella le servía perfectamente de silla. Se sentó sobre el sillón, junto a ella, y observó a través de la ventana. Una nube de vapores que salía de los motores del tren se deslizaba sobre el vidrio como una figura fantasmal. Al fondo, bajo el cielo nocturno, Jumbo Jumbo seguía como solo debía estarlo, despierto. Me he dado cuenta de que los boletos son de estadía ilimitada, inquirió Claudia. Podemos quedarnos todo el tiempo que sea. Hasta que decidas tu destino, sentenció Natch. Eso te dará tiempo para pensar cómo vas a continuar tu misión. La chica se quedó callada, pensativa. Giró la cabeza para ver por la ventana. Unas pocas personas con sombrero aparecieron por las escaleras, acomodándose en sus asientos. Las azafatas recibieron su señal en las pulseras negras que llevaban en sus muñecas. Todas al unísono cerraron las compuertas, giraron el manubrio metálico y aseguraron a presión las salidas. Las luces de alerta titilaron delicadamente. El concierto de clacs, producido por los pasajeros abrochándose los cinturones, no se hizo esperar. Las violentas nubes de vapor que salieron desde debajo de los vagones resoplaron y un temblor sacudió todo el tren, a medida que empezaba a moverse lentamente. El sonido no era el de una locomotora, sino el de algo parecido a una turbina que rugía con mayor poder. La máquina empezaba a acelerar gradualmente, hasta convertirse, de golpe, en una bala que sacudió gentilmente todas las copas del bar. De pronto, ya no podía verse nada en concreto a través de las ventanillas. Todo perdió nitidez. Afuera parecía un caos, mientras que adentro todo estaba en completa calma. El suelo se hacía cada vez más vertical y los pasajeros veían el asiento de adelante cada vez más por encima. Las cabezas de todos se pegaron a los respaldos de sus asientos. Las turbinas rezongaron con mayor potencia hasta convertirse en un silbido agudo y apenas perceptible. Finalmente, los oídos de muchos pasajeros se taparon. El tren aéreo había despegado, dejando velozmente atrás la pirámide y al parque Jumbo Jumbo.